Buenas tardes. Primero, antes de empezar el tema de esta semana, quería disculparme un poco por el contenido que voy a subir porque estoy teniendo problemas de conectividad desde ayer, entonces los temas, los clips van a ser un poco cortos porque no me está permitiendo grabar cositas más extensas, pero bueno, aquí vamos a hacer lo que se puede. Entonces, el tema que tenemos para esta semana es de biodiversidad mundial. En el aula virtual van a encontrar la información para ir complementando y construyendo de una manera un poco más activa el tema. Aparte de este clip, van a encontrar otro de 10 minutos donde les hago como una perspectiva de cómo está ahorita la protección en las áreas de conservación, ¿verdad? En los diferentes lugares del mundo. Y y hablando de este tema de biodiversidad mundial, si recordamos la intervención que tuve la semana pasada, estamos hablando de que en el mundo esperamos tener en promedio, se dice que entre 2 millones y 5 billones de especies es lo que se espera tener. Las fuentes más precisas lo sitúan entre 11 y 15 millones. En Costa Rica, Vilma Wando nos dice que tenemos 14 millones de especies, ¿verdad? En todo el mundo. Y de esas 14 millones esperamos tener al menos 2 millones en Costa Rica. Dentro del trabajo que tenían que ustedes hacer esta semana se encontraba hacer una ficha técnica, ¿verdad? De una especie en peligro de extinción y me gustó mucho como la variedad de especies que escogieron y la información que aportaron. Esa información de todas las fichas técnicas que hicieron los compañeros ya la pueden visitar en el aula virtual en caso de que quieran ahondar más en los conocimientos de las otras especies. Algo interesante que cabe rescatar de las diferentes especies que ustedes escogieron es que como con excepción del famoso sapito arlequín, el que ven arriba a la izquierda, que es endémico de Costa Rica y Talamanca, entonces lo compartimos un poco con poblaciones de Panamá, el resto van a tener una amplia distribución, ¿verdad? Por ejemplo, las lapas que van desde la parte tropical de Sudamérica hasta hasta la parte de México, donde ya encontramos la última especie de lapa, ¿verdad? Todos las lapas, los pericos, los citáceos provienen de Sudamérica, entonces por eso va a haber más distribución en el sur y va a haber menos especies conforme vamos subiendo al norte. Los osos perezosos también, como el que citaron ustedes, pues va a llegar hasta Sudamérica y también hablaron de otras especies como la tortuga baula, que esa sí va a tener una distribución más grande, ¿verdad? En los diferentes océanos. Y el cocodrilo también, pues va a ir de Perú a Florida. Y el tigrillo también desde Sudamérica hasta Costa Rica. Entonces, a mí me gustó esta actividad que hicieron ustedes porque nos deja de ver varias cosas. Primero, que la distribución de muchas especies pues es independiente de los países, ¿verdad? Y por ende los esfuerzos de conservación también deberían de ser como esos. Por ejemplo, hace poco pusieron esta publicación sobre las migraciones del aguilucho este a la ancha, que tiene unas migraciones, ya empiezan a llegar en este momento al país y, y podemos ver el amplio rango que tiene una sola especie, ¿verdad? En todo nuestro continente. También se destacó dentro de la actividad que ustedes hicieron el tema de las amenazas, ¿verdad? Que tenían las diferentes especies que también son muy comunes a las amenazas que vemos en la biodiversidad alrededor del mundo. Ustedes mencionaban como mayores o algo que mencionaron todos o la mayoría fue un tema de la pérdida de hábitat, ¿verdad? Ya sea por deforestación, por agricultura, fragmentación de bosque, em, pues es uno en realidad
de las amenazas más grandes que tiene la biodiversidad. Esto es para todo el planeta, este gráfico que están viendo acá. La explotación también, ¿verdad? La sobreexplotación es muy, muy alta y es una de las causas también más grandes, más que todo en peces y mamíferos. Pues también tenemos dentro de este tema de la explotación, ¿verdad? La caza ilegal, ya sea porque la especie es depredadora de aves de corral, como mencionaron ustedes con los tigrillos, o la caza porque se utilizan como especies domésticas, aunque no lo son, ¿verdad? Como lo pasa con las lapas, como pasa mucho también con los perezosos. También está el tema de cambio climático, que es una variable muy fuerte, más que todo en aves, anfibios, reptiles, insectos, también se ven muy, muy afectados. Em, Como lo mencionaron ustedes con el sapo arlequín, ¿verdad? Que el cambio climático, el aumento de las temperaturas es como una de sus mayores amenazas. Entonces vemos en esta pequeña actividad que ustedes hicieron cómo se puede replicar estas diferentes amenazas a todo lo que le está pasando con la biodiversidad en el mundo. Y mucho de esto es la degradación de hábitat y esta necesidad del ser humano de irnos expandiendo, ¿verdad? Se dice, según un informe de la FAO, que solo un cuarto del planeta se encuentra libre de un impacto directo de la actividad humana. Y digo impacto directo porque, como van a ver en el documental este que les dejé de Netflix de conexiones, realmente todo está conectado una cosa con otra. Entonces no es solo aunque nosotros no estemos, aunque no haya una huella humana en un sitio, no significa que no estemos impactando, ¿verdad? Em, y hablando de las especies en peligro de extinción, ahondando un poquito más, está dentro de la lista roja de la UICN. Aquí podemos ver cómo está dentro de las especies que ellos están evaluadas, ¿verdad? Cuál porcentaje de ellos está en riesgo de extinción. Y lastimosamente es mucho, son muchas especies. Se dice que ahorita em, la tasa de extinción que estamos causando los seres humanos es 1000 veces más alta que la última extinción masiva que sucedió. Entonces, nosotros estamos acelerando este proceso, como lo vamos a ver en diferentes momentos que ya vamos a ir abarcando más en el curso, siendo los anfibios y bueno, aquí no ponen los insectos porque los insectos lastimosamente no hay tantos datos, em, pero siendo los anfibios y los insectos de las especies más amenazadas en este momento. Nos dice el estudio publicado por el panel, por el IPBES, por el panel intergubernamental perdón, el panel intergubernamental de ciencia y política sobre la biodiversidad y servicios de sistemas, ecosistemas, que todas estas acciones que estamos teniendo, ¿verdad? Como humanidad, pues nos van a llevar a la extinción a la mitad de las aves, de aves y mamíferos africanos a finales del 2100. Y no sé si ustedes lo notan o lo han visto incluso en nuestro país, el tema de las aves, por ejemplo. Yo que vivo en el Valle Central, sí he visto una disminución muy grande de aves, en especial de aves frugívoras, ¿verdad? Antes veíamos más reinitas, veíamos más viuditas, veíamos más sargentos y diferentes aves porque del Valle Central, ¿verdad? Que dependían de esta cobertura boscosa y cada vez son menos y menos. ¿Qué vemos? Vemos aves insectívoras todavía, vemos pechos amarillos en nuestros barrios, ¿verdad? Vemos algunas aves de presa, ya no se ven tantos, y también vemos aves que son como más, con un rango amplio, ¿verdad? Son más omnívoras. Entonces, las aves están siendo muy sensibles también a este cambio de uso de suelo y muchísimo más las especies que son migratorias, que van a depender de diferentes hábitats en diferentes momentos de la vida.
Como tema para ahondar esta semana, vamos a hacer un estudio de casos del Amazonas y para este estudio de casos les dejé una pequeña publicación de la BBC en realidad, que me parece que está muy interactiva y que además está bastante completa, donde nos habla de cuál es la situación actual del Amazonas en temas de cuál es su distribución, cuál ha sido la pérdida de cobertura. Y la idea con este documental y con el pequeño clip que les dejé del documental de Netflix de Conexiones es que podamos ir como amarrando toda esta información que hemos visto de teoría de sistemas que vimos la primera clase, también del tema como de biodiversidad, ¿verdad? E ir amarrando como los conceptos, irlos construyendo poco a poco. Dentro de lo que nos dice el artículo es que se van a generar muchos cambios, ¿verdad? En el ecosistema cuando nosotros generamos una deforestación tan impactante como la que está sucediendo en ese momento. Y, y eso afecta muchas cosas. Por ejemplo, al aumentar la deforestación, también aumenta la probabilidad de incendios. ¿Y por qué? Porque el suelo se seca más, porque van a haber más árboles muertos, ¿verdad? Y cuando estén viendo cuando estén leyendo este publicación de la BBC y vean el documental de Netflix del polvo, porque nos va a hablar un poco de cómo los suelos del Amazonas, y en general los suelos de los trópicos, son suelos muy pobres, y son suelos muy pobres no porque aquí no haya una disponibilidad de nutrientes, es porque la competencia es tan grande con nuestros árboles, ¿verdad? Y toda la cobertura viscosa que del 90% de la cobertura del carbono disponible y de muchos de los nutrientes está en la vegetación misma. Entonces queda muy poco disponible de toda esta competencia, como lo habíamos visto la semana pasada, en el suelo para que lo absorban las plantas y además llueve tanto que la erosión hace que muchos de estos nutrientes pues lleguen al mar, ¿verdad? Entonces no es que se pierden, pues se van a otro ecosistema. Entonces esta conexión que tiene el Amazonas con el Sahara, por ejemplo, lo que nos va a permitir es que ingresen nuevos nutrientes al ciclo. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la deforestación, verdad? En la zona. Esas son como las cosas que quisiera que nos empezáramos a preguntar y que empezáramos a participar en el foro. Lo que se dice del Amazonas es que estos mecanismos de retroalimentación que hablábamos el primer día con el tema de la teoría de sistemas, pues van a estar viéndose afectados. Ellos dicen que va a haber un punto de transformación sin retorno, ¿verdad? O un tipping point cuando alcanza entre un 20 y un 25% de la deforestación. Y eso va a suceder en 20 o 30 años, o sea, en muy poco tiempo. Entonces, cosas que quisiera que nos empezáramos a cuestionar en el foro es qué va a suceder, cuáles son los panoramas que tenemos nosotros, o sea, cómo nos va a afectar a nosotros esta deforestación y también ¿qué panoramas ven ustedes, verdad? Si vemos un panorama donde el Amazonas pues se va a recuperar, ¿verdad? Se va a recuperar esta deforestación tan grande que está sucediendo, tan sistemática. eh, ¿Qué se necesita que suceda para que volvamos a poder regenerar un ecosistema como este, ¿verdad? Y lo pueden mencionar desde diferentes tipos de vista, desde un punto de vista político, un punto de vista social, incluso económico, ¿verdad? Ahí sí sería muy rico para mí que el foro se nutra de diferentes puntos de vista, por eso también me gusta y hablaba el primer día que qué bonito que ustedes todos tienen diferentes carreras, ¿verdad? Porque podemos empezar a ver cómo podemos generar soluciones integrales, ¿verdad? Para un tema como este. Un, un punto importante que para aportar a esta conversación, aparte de lo que van a leer en el artículo de la BBC, es tener en cuenta lo que se llama el efecto de borde. En ecología vemos que un ecosistema natural, por ejemplo, aquí podemos ver estos polígonos que están en el centro del,
del Amazonas que no tienen tanta deforestación y veamos los polígonos que están arriba a la izquierda, que son como pequeñas islitas verdes cuadradas, rectangulares, ¿verdad? Llenas de deforestación a su alrededor. Esto lo que va a ¿qué es lo que van a hacer? El efecto de borde. Es que siempre cuando tenemos una zona prístina, ¿verdad? Una zona o un sistema ecológico funcionando, en el borde va a ser esta membrana permeable donde va a estar muy susceptible a los cambios que sucedan o las alteraciones que sucedan en la zona con la que colinda. Entonces, todos estos polígonos que ustedes van a ver a la izquierda, a pesar de que se ven verdes, no tienen el tamaño suficiente para generar todas las relaciones o las interconexiones ecológicas que va a tener el bosque. Entonces, sumado a los datos que nos dan de reforestación y de cobertura, tenemos que entender que aunque haya cobertura, no significa que ecológicamente el sistema esté funcionando, ¿verdad? Que esté íntegro. Y bueno, entonces para esta semana, la idea es ir construyendo el tema de la biodiversidad mundial, cómo está. Para eso, bueno, tienen este documento de la BBC, también van a tener el documental este de Netflix que nos habla un poco de la interconexión. Vamos a agregar información en el foro, ¿verdad? Vamos a conversar entre todos y además tienen algunos documentos opcionales. Les dejé el informe del IPEBES sobre cómo está ahorita las amenazas a la biodiversidad. Está muy completo, es cortito, son 12 páginas y es un resumen en español del informe grande que ellos produjeron en mayo del año pasado. Estos informes no son anuales, entonces es bueno de que contamos ahorita con un informe actualizado. También van a ver otro documental un poquito más viejito de la UNED, ese es del 2011, pero nos habla un poco de cuáles son estas amenazas que tenemos ahorita de la biodiversidad, si alguien quisiera ahondar en el tema. Y el documental de Netflix se los puse en mi Google Drive y entonces les estoy dando un vínculo para que lo puedan ver a través del Drive. Porque la página de la ONU me está dejando cargar los videos muy largos. Entonces, si ustedes tienen Netflix, lo pueden ver en Netflix. Si están teniendo problemas de conexión porque pesa como 400 megas, si están teniendo problemas de conexión, no se preocupen si no lo pueden ver, ¿verdad? No quisiera que gasten los datos de ustedes en ver el documental si tienen que utilizarlos para otras materias, ¿verdad? De la carrera o así, pero si lo pueden ver, para mí es importante que lo vean porque pues ya nos va a quedar un poco más claro este tema de cómo todo está interconectado, ¿verdad? Que es como lo que yo quisiera empezar a construir estas primeras semanas. Como decía en el documental de Netflix, hablando de los peces que se mueren en el desierto, ¿verdad? Que dice que los muertos no lo están, sino que viven en otro lado. Porque al final hablando de este ciclaje de nutrientes y cómo todo se relaciona. Pues ese sería mi aporte para esta semana. Gracias a todos los que se presentaron en el foro del aula virtual. Me encantó leerles, me encantó ver sus fotos de todos sus viajes, de sus mascotas, verles sonrientes, verles felices. También gracias por participar en la encuesta. Ahí tomé datos de los temas que más les interesan y de las situaciones que tengan ustedes para tomarlo en cuenta con el curso. Ya para este momento deberíamos estar todos con grupos de trabajo, ¿verdad? La próxima semana vamos a tener una clase sincrónica. Vamos a hacer un taller sobre la pregunta de investigación para que ustedes vayan trabajando un poquito con sus grupos de trabajo. Eso nos va a durar unos 20 minutos, media hora. Y el resto de la clase, pues ya vamos a hablar de la temática que son áreas silvestres protegidas. Eso es lo que, sí, para ver que no me equivoque. Sí, bosques y áreas silvestres protegidas es lo que tenemos para la próxima semana. Cualquier retroalimentación que tengan del contenido del aula virtual, si sienten que es poco y quisieran ahondar un poco más, yo estoy tratando de ser consciente con que la cantidad de material se acorde, ¿verdad? A que no les consuma muchos datos y entonces, como les decía al principio, esto va a ser un aprendizaje un poco constructivista y, y cualquier retroalimentación que tengan, bienvenida. Yo se los agradecería mucho. Bueno.
Este era como mi pequeño aporte a el tema de biodiversidad, biodiversidad mundial, ¿verdad? Que tengan linda tarde.